Recientemente un famoso streamer de habla inglesa ha sido acusado de hacer trampas en las rankings de Valorant por segunda vez consecutiva en el plazo de un año. Múltiples tweets con pruebas han salido a la luz donde se ha expuesto al creador de contenido por cosas graves como manipulación de rango, intercambio de victorias e incluso un intento de estafa. Pero, ¿qué hay de verdad en todas estas acusaciones? ¿Está juzgando Riot a todos sus jugadores de la misma manera o está haciendo excepciones? Hoy os traigo, íntegramente explicado, el caso de Muda. Hace exactamente un año en América se desató una de las mayores polémicas en la historia de Valorant en relación a un streamer. Si no sabes quién es, se trataba básicamente de un creador de contenido de Valorant que se dio a conocer principalmente en Twitch y TikTok, que fue aumentando rápidamente su popularidad por sus jugadas en radiantes y más concretamente por una personalidad arrolladora que viralizaba muchas de sus reacciones en las redes sociales. Sus reacciones no tardaron en convertirse en un fenómeno de masas por las muecas y burlas que hacía cuando un determinado agente del juego le mataba, incluso imitando su estilo de juego alocado y convirtiéndolo en risas y carne de meme para los espectadores por sus arrebatos tan naturales y espontáneos. Y estarás pensando, ¿pero cuál fue la polémica? Muda se propuso llegar a copar el top 1 de las rankings de América, que es posiblemente una de las regiones más difíciles en todo Valorant. Mucha gente se lo tomó a cachondeo burla porque aunque era bastante bueno, decían que carecía del suficiente talento y nivel como para conseguirlo. Pero un día, sorprendentemente, acabó consiguiéndolo. Pero la polémica es como supuestamente lo hizo. A principios del año, el 7 de enero de 2025, un usuario en Twitter expuso a Muda por cometer intercambio de victorias o win trading. ¿Y qué es esto? Pues es simplemente tener un amigo o una persona conocida en el equipo de enfrente de tu partida que te ayuda a ganar la ranked dándote información de dónde se encuentran tus enemigos, los que son sus aliados, y no jugando al 100%. ¿Y qué gana tu amigo? Pues pueden ser muchas cosas: dinero, porque hay gente que ofrece estos servicios, la satisfacción de ayudar a un amigo o simplemente la satisfacción de ayudar al streamer al que tienes idealizado. Bueno, la cuestión es que a Muda se le acusó de hacer todas estas prácticas, pero no fue una acusación envasada al vacío, sino que se adjuntó un documento con muchísimas pruebas donde lo demostraba. Pero básicamente eran partidas ranked de altísimo nivel donde tenía amigos y conocidos en el equipo de enfrente, espectadores de su propio chat que le avisaban de que estaba en la misma partida y que se iban a dejar ganar, incluso moderadores de su Discord que misteriosamente aparecían con un rendimiento horrible en el equipo de enfrente. Además de que podía verse a Muda tomando unas decisiones un tanto cuestionables en algunas partidas mientras miraba lo que parecía su monitor secundario. Todo como muy evidente. ¿Qué pasó con todo esto? Pues que la escena implosionó y todo el mundo empezó a hablar del caso. Prácticamente todos afirmaban que Muda había hecho trampas y una pequeña minoría argumentaba que todo era bastante sospechoso, pero que no podía afirmarse al 100% que lo había hecho. ¿Y qué hizo él? Pues hizo unas pequeñas declaraciones en su stream al respecto, pero no os preocupéis que no se trataba de ninguna confesión, sino más bien se reía de todos los que le acusaban. Curiosamente, en el streaming admitió que hubo gente que seguramente se dejó ganar o perder a propósito en partidas contra él, porque eran fans, pero que no fue algo que él pidiera. Lo cual a mí me parece bastante raro, porque lo lógico habría sido que si notas que te están dejando ganar las partidas del top 10 de Américas, donde solo hay lo mejor de lo mejor, pues lo lógico habría sido hacer algún comentario en tu stream pidiendo a tus seguidores que no te dejaran ganar, ¿no? Vaya, un poquito de integridad. A ver, vamos a ver, si haces un reto de llegar al top 1 de Radiant es porque quieres demostrar que eres el mejor de la región, pero es que literalmente era como si sus seguidores le estuvieran regalando muchas de las partidas para que lo consiguiera. No suena nada coherente y resulta hasta ridículo explicarlo. Pero en definitiva, él negó que hubiese existido win trading, al menos voluntario, o que él lo pidiera. Y de hecho, ante la crítica, Muda apelaba al siguiente argumento: si tanto creen que he hecho win trading, que me lo demuestren con una prueba en papel irrefutable. O quizás su más famosa frase del streaming: hay pruebas de que he llegado al top 1 legítimamente, pero ninguna de que he wintradeado. Lo cierto es que pruebas había por un tubo, pero ninguna era absolutamente inequívoca e irrefutable. Pero seamos serios, todo el mundo sabe que una prueba tan clara como las que él pedía era prácticamente impensable. ¿Quién iba a poder acceder a sus conversaciones privadas o extractos de su cuenta corriente para asegurarlo? Quizá lo más triste es que incluso muchos de sus viewers aceptaban que su creador de contenido favorito había hecho trampa, pero en palabras textuales de algunos les daba igual porque, según ellos, ver a Muda era muy divertido. Además, para sorpresa de muchos, nunca llegó a caer una sanción por parte de la compañía Riot. Muda siguió tranquilamente jugando durante un año y su popularidad continuó creciendo, incluso cuando prácticamente cada post o comentario donde participaba se llenaba de gente acusándole de tramposo. Y si a estas alturas de vídeo estás indignado por la situación, tranqui, porque esto no es nada comparado con lo que viene después. Te sigo contando. Llega julio del 2025, 6 meses después, y Muda se mete en otra polémica por la que vuelve a ser cancelado, pero esta vez por
por estafador o scammer. Lo que pasó es que retó en directo a otro streamer pequeño, Noke, a 1 contra 1 donde apostó $500 a que ganaba. Pero Muda acabó perdiendo el 1 contra 1 y sencillamente se negó a pagar. De hecho, intentó evitar la situación afirmando que antes donaría ese dinero a una ONG. ¿Y cuál fue su excusa? Pues que había una historia detrás y Noke lo había hateado mucho tiempo atrás cuando aún pues no era un streamer grande, pues riéndose de sus pretensiones, insultándole, etc. Incluso llegó a preguntar a su propio chat si debía cumplir la apuesta o no. Por supuesto, sus propios seguidores, cuando les contó su versión de la historia, le pidieron que no pagara. A los días, Noke publicó un tweet donde explicaba que esto no era realmente así y que fue el propio Muda quien hizo body shaming y llegó incluso a publicar su Instagram en una partida. Pero vamos, en definitiva, lo que pasó es que Muda se la tenía guardada desde hace mucho tiempo e inició ese 1 vs 1 pensando que le iba a ganar para tomarse su revancha y que si perdía, pues no iba a cumplir su promesa. Un tanto ruin, ¿no? La gran pregunta es, ¿qué habría hecho si hubiera ganado? Al final, tras 3 días manteniendo que no iba a pagar y que quería una revancha, Noke acabó funándolo en Twitter y el apoyo de la comunidad fue tan masivo que Muda se vio obligado a cumplir su deuda. Te lo cuento para que vayas esbozando un perfil de cómo se las gasta Muda y las polémicas en que se ha visto envuelto. Con la llegada de las navidades de este mismo año 2025, Muda hace un anuncio donde se propone viajar a Europa para reventar las rankeds y coronar el top 1 de EMEA. Y aquí es donde ocurre la noticia, y es que durante su paso en el continente europeo, Muda se ha beneficiado de hasta 3 prácticas prohibidas y sancionadas por Riot. Y ahora te cuento cuáles son. Ya en Europa y en el rango de Immortal T Radiante, Muda recurrió a una primera trampa de la que poca gente se percató y por la que aún no ha sido funado ni cancelado públicamente: la manipulación de rango o elo fixing. Os explico en qué consiste esta práctica prohibida con una metáfora futbolística. Imagínate que un día Cristiano Ronaldo entra a tu pista de fútbol de barrio para echar unas pachangas y trae de la mano a su hijo pequeño de 12 años para que juegue en su mismo equipo. Por sorprendente que parezca, todos los de la cancha valoráis la situación y decidís nivelar los equipos poniendo a jugadores de mucho más nivel en el equipo de enfrente para contrarrestar el nivel de Cristiano, pero teniendo en cuenta que también va con su hijo de 12 años, por lo que tampoco pues os podéis pasar. Por surrealista que parezca, entre todos llegáis a nivelar los equipos porque todos conocéis más o menos el nivel de todos. Esto sería lo que hace en equivalencia al sistema de emparejamiento de Valorant, cuando actúa correctamente en aquellos casos donde ves un Radiante emparejándose con un Immortal 1 real, o cuando ves el típico 5 stack en los que hay un Immortal 3 con 4 diamantes. Es raro, pero si todos están jugando sus cuentas, no debería pasar nada y los emparejamientos deberían ser teóricamente correctos. Y esto, aunque te suene increíble, es perfectamente legal y viable. E incluso, irónicamente, aunque sean partidas distintas, no van a ser partidas más sencillas para ninguno. Pero ahora imaginaros que otro día vuelve a aparecer Cristiano Ronaldo para jugar a otra pachanga y vuelve a traer a su hijo pequeño también para que juegue con él en su mismo equipo. Pero la única diferencia es que en esta ocasión Cristiano no está diciendo la verdad y no se trata de su hijo pequeño, sino que se trata del mismísimo Messi disfrazado de su hijo. Pero los jugadores de la cancha nivelan los equipos pensando que se trata otra vez de Cristiano y su hijo pequeño. ¿Resultado? Pues te lo puedes imaginar. Pues esto, amigos míos, es una metáfora de lo que es el elo fixing o manipulación de rangos. Jugar con rangos dispares está bien mientras todos en la cancha sean conscientes del nivel real de los jugadores, porque el sistema va a nivelar los equipos de la manera más razonable que puede teniendo en cuenta sus respectivos niveles. Pero ¿qué pasa cuando alguien se disfraza de quien no es y esconde su verdadero nivel? Pues que consigue que la partida se incline inevitablemente a su favor. Muchos me diréis, pero Hit, ¿tanto rollo para explicar que no se debe jugar con Smurf? Pues no, precisamente no has entendido una mierda. Jugar con Smurf está permitido siempre que sea un Smurf tuya, que represente realmente tu nivel de juego o al menos uno muy próximo. Pero esto del elo fixing es básicamente utilizar cuentas alternativas que no son tuyas, sino que son de otra persona que tiene un nivel muy inferior al tuyo para engañar al sistema y tener partidas mucho más fáciles. Y ahora que sabes en qué consiste, debes saber que esto está prohibidísimo desde siempre por Riot. De hecho, desde el parche 11.08 puedes incluso reportar dentro del propio juego por esto. Y creo que te puedes imaginar también qué hizo nuestro queridísimo Muda. Decidió hacer rankeds en dúo con su compañero B-Dog, que es un jugador radiante, pero no uno cualquiera, sino uno con pick elo de 1000 RR, vaya, de lo mejor de lo mejor, y utilizó hasta 2 cuentas alternativas para grindear con Muda. Es decir, que cuando consiguió un rango razonable en su cuenta main, cambió a su cuenta secundaria B-Dog 2 de rango y elo Immortal 1. Esta cuenta podría llegar a tener un pase porque al fin y al cabo era una cuenta suya, aunque la diferencia de elo entre esta cuenta y su elo de la main real era más de 900 puntos de RR, que sería lo equivalente a que un Ascendant 1 jugara en una cuenta Oro 1. Pues no contento con esto, cuando ganaron las suficientes partidas, B-Dog, el compañero de Muda, decidió utilizar una tercera cuenta, también de rango Immortal 1, para que las partidas continuaran siendo fáciles.
Pero lo peor de todo es que en esta ocasión la cuenta no era ni suya, sino de otro streamer denominado Sevcan. Que ¿cómo lo sé? Porque si metes la información de la cuenta en un tracker puedes ver que hace meses esa cuenta jugaba con otro nombre de usuario. Es decir, que ya no solo estaba haciendo una cosa prohibida, que es amañar el rango de las partidas, sino también una segunda, que es comprar o utilizar las cuentas de otras personas. Pero quizá lo más irónico de todo esto es que a principio de su challenge en Europa, Muda se encontró varias veces con Orcus y le intentó funar de broma, haciendo TikToks y vídeos sobre él diciendo que sus lobbies eran más fáciles porque emparejaba con rangos bajos. Que por cierto, si queréis ver el salseo que hubo entre estos dos, os dejo por aquí el vídeo para que lo veáis y veáis el chismecito. Pero resumiendo, acusó a Orcus de hacer el fixing cuando Orcus lo que hacía era bien distinto y dentro de la legalidad del sistema, jugar con un Immortal 3 que realmente era Immortal 3, mientras que Muda jugaba con un Radiante 1000RR que usaba cuentas de Immortal 1 que no eran ni suyas. La hipocresía en su máximo esplendor. Pero si todas estas tretas, trampas y engaños no fueran suficientes para lograr el top 1, que por cierto ni de lejos lo fueron, Muda llegó a recurrir a su viejo aliado, a la mítica, la infalible, el win trading. Sé que estaréis pensando, no, pero no creo que con toda la que le cayó se atreviera a hacer lo mismo una vez más, ¿no? Si sabía que todos los ojos estaban puestos en él. Pues tranquilos porque vais a flipar. Llega el 29 de diciembre y Muda pone un tuit afirmando que ha conseguido el top 1 radiante en EMEA finalmente. Lo que para él fue motivo de celebración desencadenó la mayor funada de su historia. ¿Que cómo empieza esto? Bueno, pues poquísimo tiempo después de celebrar su top 1, un usuario denominado Magrebival descorcha la botella de la mierda con un tuit en que afirma que Muda había wintradeado 9 partidas ese mismo día. Y sería a las pocas horas el archiconocido Drogon el que publicaría un documento inculpatorio sobre Muda por posible win trading y account sharing, compartición de cuentas. El documento en cuestión os lo voy a dejar en la descripción del vídeo para quien le interese, pero os lo voy a contar a grosso modo de qué va. En él se presenta una serie de cuentas con actividades muy sospechosas en las partidas de Muda. En primer lugar tendríamos al famoso Only Lewy, que ¿por qué digo que es famoso? Bueno, porque este tipejo, si se le puede llamar así, es win trader profesional. Y lo peor es que no es de coña, se dedica a ofrecer sus servicios intercambiando partidas por dinero real. Es bastante conocido en EMEA y yo ya he hecho un vídeo sobre él hace bastantes meses y le he reportado otras muchas. Pero no solo es win trader, sino que se dedica a apostar en las partidas que participa en páginas de apuestas de criptomonedas y en función de eso o es una mierda con patas o Thanos con el guantelete. Pero contra Muda llegó a utilizar hasta 10 cuentas suyas en sus partidas. Algunas cuentas son suyas y otras de una plataforma de busteo de cuentas. Lo mejor es que cuando iba con Muda aparecía la reencarnación de Aspas Prime y cuando jugaba contra él el trozo de caca de aquella paloma que se te queda en el parabrisas del coche. Pero bueno, en el documento también aparecen en sus partidas otros nombres reconocidos en la escena europea por sus fechorías, como Zoe Drakes u otro personajillo llamado Sukuna. Os voy a dejar algunas roditas de una partida random de Sukuna en la que juega contra Muda para que valoréis vosotros mismos la calaña de este sujeto. Vamos, que el streamer norteamericano casualmente estuvo jugando en partidas en las que se encontraba toda la cloaca de EMEA. Curiosamente, toda la escoria inmunda fueron a parar a sus lobbies. Es como si Batman entrara a una casa y se encontrara a todos sus archienemigos, el Joker, Dos Caras y la piba esa de las plantas. Un poco rarete, ¿no? Pero de toda la inmundicia que aparece en el documento, creo que el Oscar hay que dárselo sin ninguna duda a los dos siguientes sujetos, Fear y Sevcan. Quedaros con estos nombres porque se las traen. Estos dos son streamers pequeñitos que no pararon de estar presentes en las partidas de Muda, jugando a un nivel deplorable cuando se enfrentaban contra él, claro está. Y por coincidencias de la vida, ambos están en el mismo equipo de Premier que el ya mencionado Sukuna. Pero ¿por qué esto es especialmente gracioso? Por muchas cosas. Primero porque Fear estaba en directo durante todo el tiempo y segundo por lo que os contaré después. La cuestión es que Fear llegó a aparecer hasta en más de 7 partidas contra Muda y las perdió todas. Pero lo gracioso es que tienes que tener en cuenta que el dúo de Muda, B-Dog, estaba utilizando la cuenta Smurf de Sevcan. Sí, el mismo Sevcan que aparece en todas las partidas de Muda. Vale, pues cuando aparecieron los tweets acusando a Sevcan y a Fear del intercambio de victorias, este último salió con un triste tweet a defenderse. Primero Fear afirmó que lo de Sevcan y su cuenta secundaria había sido un error y una confusión. Yo tampoco lo entiendo. Pero en relación al win trading o intercambio de victorias, confesó, ojo al dato, haber hecho stream snipe, o más concretamente Q Snipe, que para quien no lo sepa es quedarte como un enfermo en el streaming para saber cuándo mete cola y tú hacerlo al mismo tiempo, para poder jugar en los mismos lobbies que Muda y poder así
crear content, que según él, el contenido de Valorant está muy mal últimamente. Adivina tú por qué. Pero al mismo tiempo negó rotundamente haberse dejado ganar ninguna partida y como prueba dijo que había estado en directo durante todas las partidas. Bueno, vamos por partes. Asumiendo lo mezquino y repulsivo que es confesar haber hecho streamer snipe, y más cuando eres streamer y eres víctima constante de esto, yo me pregunto, y siguiendo su lógica, ¿qué es lo que buscaba haciéndolo? Y os lo pregunto en serio. Entiendo que cuando uno intenta colarse las partidas de un streamer famoso con más de 5.000 espectadores, pues intenta llamar la atención, destacar, hacer plays imposibles que acaparen las miradas y reconduzcan a los espectadores a tu stream como mosquitos a la luz. Pero es que en el caso de Fear, jugó más de 7 games contra Muda y perdió todas. Llegó a perder absolutamente todas las partidas. Y lo mejor de todo es que él seguía aún con la intención de querer seguir metiéndose en sus partidas. Siguiendo su lógica del contenido, ¿por qué? ¿Cómo pensaba destacar? ¿Quién en su sano juicio intenta crear contenido haciendo Q-Snipe cuando sabes que estás perdiendo todas las partidas haciendo el ridículo? No tiene ningún sentido. Pero bueno, seguimos. Otros muchos usuarios llegaron a publicar vídeos de Fear troleando las rankeds con gestos como tirar más al suelo e intentar jugadas estúpidas e imposibles. El streamer pequeño se defendió en que normalmente es parte de su contenido hacer cosas así y puso de ejemplo el siguiente vídeo, que os traigo una ranked cualquiera en la que no estaba Muda. Y ahora, para que veáis la diferencia, os voy a enseñar jugadas de los vídeos por los que le han denunciado gente random de sus rankeds y que curiosamente sí estaba Muda enfrente. Okay, wait, let me first, wait. Creo que todos vemos la diferencia, ¿no? Pues que sepáis que si vemos las últimas partidas de Muda en las que obtuvo el top 1, en todas podemos ver a Fear o a Sevcan o a su compañero de equipo, Sukuna. Algunos de vosotros haciendo piruetas y acrobacias mentales estaréis pensando, vale, G2, pero igual es que Muda no sabía nada de esto y le ha pasado lo mismo que dijo la anterior vez. Simplemente él jugaba y la gente de enfrente pues decidía throwear partidas porque son seguidores suyos y quieren ayudarle. Para las personas que penséis así, tengo 4 argumentos que daros. El primer argumento es, ¿por qué esto solo le sucede a Muda y con tantísima frecuencia? Vemos streamers tan o más famosos que Muda como Tains, Miswell, Sinatra, Tarik, y a ninguno le pasan cosas así. En sus partidas no encontramos un séquito de personas que le regalan la partida. De hecho ocurre lo opuesto, gente que quiere hacérselas perder, ya sea por hacer la gracia o porque sacan dinero de ello. Y siendo muy optimistas podríamos llegar a entender que esto sucediera a una persona por cosas del destino en una ocasión a lo largo de su vida, pero estamos hablando de que le ha sucedido en el periodo de un año hasta en 2 ocasiones en 2 regiones distintas. Absurdo. El segundo argumento es que parece ser que antes de que la fiesta del win trading se desmadrara en las partidas de Muda, hubo un momento en que este puso pantalla completa y sin decir nada cambió los servidores de juego para solo jugar en un solo servidor. Creo que París. Curiosamente fue a partir de entonces cuando todas las partidas con los win traders anteriores fueron más presentes. De hecho parece ser que Fear hizo lo mismo en su stream. Si tenía Muda la pantalla completa, ¿cómo lo pudo saber Fear sin que ambos hablaran por privado? Esto por sí mismo no dice nada, pero confirma que cierto nivel de intencionalidad había en este cambio misterioso de servidores y que fue un punto de inflexión importante a partir del cual Muda comenzó a ganar con más frecuencia. El tercer argumento es el que trajo a colación este usuario de Twitter, Ogamth. Este jugador estaba presente en la partida en la que Muda estaba a punto de conseguir el top 1 Radiant de EMEA. Curiosamente, Muda decidió jugar esta partida con el stream apagado. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues él enseñó una ronda en la que Muda, al principio de la ronda y con el cuchillo en la mano, por artes místicas, decide sin ningún tipo de información en el mapa hacer una rotación mesopotámica desde la bomba de C a la bomba de A, donde curiosamente iba a atacar todo el equipo enemigo. Por cierto, ¿adivináis quién estaba en el equipo de enfrente? Sí, la Jet enemiga era Sevcan. Sobran comentarios. Y el cuarto y el último argumento que os daré a aquellos incrédulos que puedan llegar a pensar que Muda no era cómplice de este amaño de partidas en su favor es el siguiente. Quiero que penséis por un momento que sois Muda y que vuestro dúo que está carrileando en muchos de los lobbies, B-Dog, ha decidido usar una tercera cuenta Immortal 1 que le ha dado expresamente Sevcan, como ha quedado demostrado y admitido por este. De aquí se entiende que ellos se conocían y hablaban por privado. Y sí, sé que esto ya es ilegal por 2 motivos, uno por amañamiento de rango y otro por compartición de cuentas, pero esto no significa necesariamente que Muda haya participado activamente en el win trading, ¿verdad? Bueno, pues ahora quiero que penséis fríamente. ¿Qué debía estar pasando por la cabeza de Muda si realmente fuese inocente cuando partida tras partida se encontraba en los equipos de enfrente a sus amigos Sevcan y Fear y resultaban victoriosos? Porque os recuerdo que ellos eran los mismos que le habían proporcionado la cuenta a B-Dog, que pertenecía a Sevcan, para que pudiera seguir jugando en dúo aprovechándose del sistema. Es que ni siquiera por sentido común a Muda le saltaba una alarma mental que dijera, oye, tengo que tener cuidado porque ya me han funado por win trading y fue injusto porque soy inocente. No quiero
quiero hundir mi reputación más. No, señores, el streamer norteamericano ni dijo ni hizo nada. Continuó aprovechándose de la situación, partida tras partida, victoria tras victoria, enfrentándose contra los mismos que le habían prestado una smurf y pasando por encima de todos los jugadores honestos que participaban también en esos lobbies y perdían sus puntos sin nada que hacer. Pero finalmente todo dio un drástico vuelco la madrugada del 7 de enero, cuando en medio de una sesión del stream, Mood acabó recibiendo una suspensión dentro del juego. El streamer en un principio acabó pensando que podía tratarse de un error, pero finalmente sus compañeros hicieron presencia en el stream. Muda y Vidog tuvieron una conversación donde este le confirmó que también había sido baneado. Sebkan también apareció en el chat pidiéndole que mirara el móvil y le confirmó que él también lo estaba. ¿Pero por qué razón le cayó el ban a Muda exactamente? Pues el creador de contenido liqueó sin querer el email donde Riot le explicaba que se trataba de una manipulación de rango con una correspondiente sanción de 30 días inapelable de manera alguna. Y preguntaréis, ¿pero por qué tampoco? Bueno, porque tal como decía, este ban probablemente se deba no a sus múltiples win trades que se produjeron de manera casi evidente, pero que son muy difíciles de probar, sino más bien a la manipulación de rango realizada mediante las cuentas secundarias de Sebkan y las múltiples cuentas también secundarias de Vidog para reducir el nivel de las lobbies y conseguir así un camino fácil para el top 1. Esto es un final agridulce, ya que aunque el streamer no ha recibido una severa penalización, sí que es una confirmación de que incluso los más grandes pueden llegar a caer en estos casos. Lo único que lamento es que Riot no se muestre más firme a la hora de castigar cuando se trata de win trade, aunque se trate de algo muy difícilmente demostrable, ya que al final creo que el sentido común y la habilidad deben ir por delante de conseguir unas pruebas absolutamente irrevocables, teniendo en cuenta que Riot no tiene la capacidad de realizar investigaciones legales ni nada por el estilo. Pero bueno, espero que esto sirva como ejemplo de castigo para todos aquellos que se dedican a profanar nuestras partidas competitivas con total impunidad.